Pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí juntos con ustedes. Este, Como dijo el hermano José Luis, el horario de los servicios va a cambiar un poco el 18 de enero. Si usted está llegando un poco tarde a las 12:30, continúe a tratar de llegar a las 12:30 para que esté a tiempo o temprano, ¿verdad? Para el 12:45. Pero la razón que estamos haciendo esto es que desde que tuvimos el tiempo de la coronavirus, en ese tiempo poníamos los servicios en línea cuando nadie se reunía así en persona, y 60 minutos era la duración del servicio, y hemos mantenido esos 60 minutos en cada servicio, especialmente los de inglés, y nos hemos sentido muy apretados, ¿verdad? Con ese tiempo para hacer todo. Así que nos estamos dando más libertad, como 75 minutos para cada servicio en inglés y en español, para poder tener un poco más tiempo, ¿verdad? No sentirnos tan apresurados. No significa que vamos a predicar más largo necesariamente, ¿verdad? Sino que tengamos tiempo para silencio, para reflexión, para oración, posiblemente para más testimonios, etcétera, ¿verdad? Así que por eso estamos expandiendo, comenzando el 18 de enero, para tener un poco más tiempo en nuestros servicios aquí en Calvary. Así que gracias por su cooperación en eso. Pues bienvenidos al 2026. No me lo imaginaba, ¿verdad? Qué tan rápido se nos fue el año pasado, pero ya aquí estamos en el 2026. Hoy es el primer domingo, un buen tiempo para examinar las primeras cosas en nuestra vida. Ya hemos tenido algunas primeras cosas, ¿verdad? Ya tuvimos la primera noticia de última hora, y no fue acerca de un partido de fútbol, sino que fue acerca de lo que sucedió en Venezuela, ¿verdad? Es algo increíble, creo que nos sorprendimos la mayoría de nosotros. Estemos orando, claro, por las familias venezolanas que les afecta. Hay preocupación, hay posiblemente también una ansiedad de que posiblemente cosas mejoren, pero todo está muy complicado, ¿verdad? Así que oremos por los líderes de los países y que Dios haga su voluntad en todo lo que está pasando en el mundo. Pero ¿cómo pasaron la noche vieja? ¿O qué hicieron primero el primer día del año nuevo? Para mí, desafortunadamente, me recibió el año nuevo con una gripa, así que ya estoy recuperando, gracias a Dios. Pero si me suena un poco diferente, es por eso, y trataré de no toser aquí en el micrófono. Pero ¿cómo le recibió el año nuevo? O más bien dicho, ¿cómo recibiste usted el año nuevo, verdad? ¿Qué es lo primero que hiciste? Hay muchas tradiciones, cosas que gente le gusta hacer. Algunos, si se desvelaron la noche anterior, pues posiblemente no despertaron hasta las 2 de la tarde, no sé. Pero para nosotros, mi esposa y yo, tomamos el tiempo de ese primer día del año para remover las decoraciones de Navidad. Se nos hizo un poco rápido, ¿verdad? Pero a la misma vez como que nos dio ese sentir de que ya comienza un nuevo año. Ya no estamos pensando en la Navidad del año pasado. Pero a lo que voy esta mañana es que las primeras cosas son importantes, ¿verdad? Y el año nuevo nos da la oportunidad de examinar nuestras vidas y a qué le estamos dando prioridad. Y es un muy buen tiempo de examinar nuestras prioridades y nuestros hábitos que en realidad son los que demuestran qué son nuestras prioridades, ¿verdad? Podemos decir que valoramos esto y el otro, pero son nuestros hábitos, nuestras prácticas, nuestro horario, ¿verdad? Que en realidad define qué son nuestras prioridades. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesucristo nos desafía a hacer esto primero. Dice: busquen primero el reino de Dios, ¿verdad? Busquen primero el reino de Dios, es lo que Jesucristo nos dice. Y en ese contexto es interesante porque Jesucristo no está hablando acerca de la religión o la espiritualidad. Si leen el contexto, y les animo que lo hagan después, en Mateo 6, del 25 al 34, ahí Jesucristo está hablando acerca de por qué nos preocupamos de qué vamos a ponernos de ropa, o dónde vamos a vivir, o qué vamos a comer. En otras palabras, Jesucristo está reconociendo que todos tenemos necesidades prácticas, cosas que nos preocupan cada día, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo van a vivir mis hijos? ¿Y cómo va a estar mi familia? Y en ese contexto, no un contexto separado de la realidad, sino que en ese contexto de lo mero de la vida, ¿verdad? Jesús dice: pero busquen primero el reino de Dios.
y su justicia. ¿Y qué? Y todo lo demás será añadido, ¿verdad? O sea, si ponemos a Jesucristo y su camino, que es lo que vamos a examinar aquí más a profundidad, y ponemos en práctica los principios que nos da Jesucristo, entonces vamos a tener la paz, vamos a tener todo lo que necesitamos para el resto de nuestra vida. O sea, es algo muy práctico. Entonces es algo que yo quiero hacer esta mañana como el primer domingo del año, compartir con todas las congregaciones de Calvary un poco de lo que está en mi corazón, de lo que yo pienso que Dios nos está diciendo para este nuevo año. Yo tuve un par de días durante esta semana pasada. Las tomé para reflexionar, preguntarle a Dios si tiene una palabra para mí en términos del nuevo año. Y una palabra que me dio directamente es que me dijo: despierta, ¿verdad? Y no es que duermo hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Sino que despierta porque hay algo espiritualmente que Dios quiere hacer aquí en nuestra congregación. Y en Efesios capítulo 5 nos dice que despertemos y que no vivamos como el mundo, sino que vivamos como la luz de Cristo, con la luz de Cristo, en justicia, en verdad, en gracia, en amor. Y es lo que creo que todos queremos vivir más en la luz de Cristo, ¿verdad? Pero a veces batallamos, luchamos, no sabemos cómo. Entonces por eso quiero este primer domingo del año enfatizar lo que hemos tocado un poco brevemente los últimos 2 años, pero yo quiero este año en realidad enfatizarlo a más profundidad. Y eso son las prácticas o las disciplinas espirituales que forman parte de nuestros hábitos, que Jesucristo nos invita a utilizar en nuestras vidas para que nos ayude a conocerle mejor y a parecernos más parecer más como Cristo. O sea, ¿qué nos hace diferente al resto del mundo? ¿Simplemente porque vamos a la iglesia una vez a la semana? Bueno, pues otros hacen lo mismo, ¿verdad? Los mormones, los testigos, ellos van a la iglesia una vez a la semana. Entonces, ¿qué en realidad es la diferencia en nosotros como seguidores de Jesucristo, de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos viviendo en realidad de una manera diferente que el resto del mundo? Y a eso nos vamos a dedicar las siguientes semanas aquí, comenzando en enero, para examinar las prácticas que Jesucristo mismo nos dio o nos modeló para que vivamos en su camino de una manera que en realidad es diferente al mundo. Pero la meta no es ser diferente, ¿verdad? Esa no es la meta, ¿verdad? Es un camino para poder crecer en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, y para poder ser la luz, el amor, la sal del mundo a que Jesucristo nos llama a ser. Así que por eso vamos a enfatizar estas prácticas espirituales. Hoy les voy a tocar brevemente a 3 de estas prácticas, pero en las siguientes semanas vamos a reintroducir todas para ver si podemos lograr para que se arraiguen en nuestros patrones de vida como hábitos que realmente nos nutran y nos guían en nuestras vidas. Así que para empezar, permítanme llevarlos a uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras. Yo no tengo un pasaje así clave para toda mi vida. Yo pienso que en la palabra de Dios todo es buena, todo es rica, todo nos habla y nos dirige. Pero de vez en cuando hay unos pasajes que en realidad te hablan, ¿verdad? Personalmente. Y este es uno de esos que por varios años este pasaje de la palabra de Dios me ha retado, me ha animado, me ha hablado, y lo quiero compartir con ustedes. Jeremías 17, versículos 5 al 8. Así que si tienen sus Biblias, abran ahí Jeremías 17. Lo vamos a tener en la pantalla. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie como una manera de un símbolo de respeto de la lectura del texto principal que vamos a tener hoy para este sermón. Jeremías 17, del 5 al 8. Así dice el Señor: maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar
fruto. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Me encanta este pasaje y vamos a ver por qué aquí brevemente. Pero primero, ¿quién era Jeremías? Pues Jeremías fue un profeta entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Y Jeremías era uno de los profetas que estaba advirtiendo a Judá del juicio venidero. En realidad era él un enviado de última oportunidad. Ya Dios les había dado muchas oportunidades de arrepentirse. Y Jeremías era el último. Ya después de él no hay chance, como dicen ahí, ¿verdad? Él fue conocido como el profeta que lloraba porque derramaba lágrimas mientras predicaba, porque estaba lamentando la destrucción que él veía que venía, porque los corazones del pueblo estaban tan endurecidos. Ahora, lo interesante es que Jeremías era diferente de otros profetas, como por ejemplo Jonás. Jonás era un profeta que habló a un pueblo que no seguía los caminos de Dios, ¿verdad? Y les llamó: arrepiéntanse, porque si no viene el juicio de Dios. Cuando pensamos en el arrepentimiento, muchas veces pensamos en los que están perdidos, ¿verdad? Fuera de la gracia de Dios. Arrepiéntense para que puedan entrar al cielo. Y eso es correcto. Pero en este caso, como en tanto caso en la palabra de Dios, Jeremías no está llamando a un pueblo foráneo. Él está llamando al pueblo de Dios a que se arrepiente. Piensen en eso un momento, ¿verdad? Que el arrepentimiento también a veces es dirigido a nosotros, al pueblo de Dios, porque debemos de arrepentirnos de algo. Y ese fue el caso aquí de Jeremías llamando a Judá a arrepentirse. Pero ¿qué significa el arrepentimiento? Pues significa un cambio de dirección. O sea, no tiene que ser un arrepentimiento de una idolatría así fea o un pecado así muy feo, ¿verdad? Es simplemente un cambio de dirección. Entonces, es ir por un camino diferente. Y entonces cuando Jeremías estaba profetizando, estaba diciendo a Judá: cambien su camino, ¿verdad? Están marchando a un camino que va a resultar en juicio de Dios y destrucción. Cambien su camino. Pero claro, desafortunadamente no lo hicieron y llegó el juicio de Dios. Pero ahora, ¿por qué lo menciono? Porque estas prácticas espirituales de lo que vamos a hablar las siguientes semanas, creo que están haciendo lo mismo. Nos están llamando al pueblo de Dios, a nosotros, a arrepentirnos de nuestros propios caminos. Ya sea que sean caminos idólatras o no, son nuestros propios caminos, ¿verdad? Y caminar en los caminos de Jesús, nuestro rabino, es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver prácticamente a qué me refiero un poquito más después, pero aquí simplemente quiero que veamos eso, ¿verdad? Que Jeremías llama al pueblo de Dios a arrepentirse de su camino, de cambiar su curso, cambiar sus hábitos, cambiar sus prácticas, ¿verdad? Y creo que en eso también nos está retando Dios hoy en día, que examinemos nuestras prácticas y que las cambiemos si no estamos reflejando las prácticas de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos estamos siendo moldeados o formados espiritualmente por algo o por alguien. Es interesante, ¿verdad? Porque ver un niño crecer, llamamos esos años formativos, ¿verdad? Porque se están formando que físicamente y también madurando espiritualmente, etc. Pero usted sabe que cada día o cada año, digamos, siempre que estamos vivos, estamos siendo formados. O sea, la formación no para simplemente porque nuestros cuerpos ya paran de crecer físicamente. La formación espiritual, mental, emocional continúa. Entonces, la pregunta no es si tú o yo estamos siendo formados aún. La pregunta es ¿qué o quién nos está formando? Y eso es algo muy importante saber, porque todos estamos siendo formados por las cosas que metemos en nuestras mentes, que permitimos en nuestras vidas, a las historias que creemos, las realidades que vivimos. Eso todo nos forma. Así que la pregunta es, ¿nos está formando el Espíritu de Dios y los caminos de Cristo? ¿O nos está formando los valores del mundo, ¿verdad? O los noticieros o las redes sociales que seguimos? ¿Me siguen? ¿Sí? Todos estamos en un proceso de formación, aún en la madurez de las edades más altas. Seguimos siendo formados.
Entonces, por eso yo creo que esas prácticas que Jesucristo nos demuestra o nos modela son tan importantes para todos nosotros, para permitir que sea Dios y su palabra que nos sigue, que nos continúa formando y no los caminos del mundo. Ah, entonces, este pasaje me habla mucho porque es una advertencia de que como pueblo de Dios también a veces necesitamos ser recordados y a veces corregidos para que podamos arrepentirnos y cambiar nuestro camino. Ahora veamos estos versículos un poco uno por uno. Jeremías 17, comenzando en el versículo 5, decía: maldito el hombre que confía en el hombre, o el que se apoya en su propia fuerza. Ahora aquí Dios no está maldiciendo a través de Jeremías, ¿ok? Que eso quede claro. Dios no está juzgando con maldición. Él está simplemente declarando algo que es cierto. Y lo que está Dios declarando a través de Jeremías es que la persona que confía en sí mismo o pone su confianza o su fe en los hombres, está maldito, está en una condición de maldición. Y nos dice por qué, o nos da un ejemplo, una ilustración. En versículo 6, será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. O sea, aquí Dios nos está dando una visión, una ilustración de aquellos que dependen de su propia fuerza, o para ponerlo en el tema de hoy, que están caminando por su propio camino. A veces llegamos a Cristo, llegamos a los pies de Cristo, podemos decir: no, yo he confiado en Él, yo puse mi fe en Él, yo hice la oración, yo me arrepentí. Pero ¿cómo estamos viviendo esa vida cristiana? Ese primer momento cuando recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor fue solo un inicio, ¿verdad? Eso no significa que el resto de tu camino de la vida tú la diriges, ¿verdad? Sino que significa que, bueno, ahora que estoy bajo el señorío de Jesucristo y ahora que estoy en la familia de Dios como hijo o hija de Dios, ¿cuál es el camino que Él quiere que yo recorra y cómo descubro ese camino? Ahora no me estoy refiriendo a una profesión ministerial, etcétera. No estoy diciendo que todos serán misioneros, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros tiene un llamado en la vida, a su trabajo, su familia, su comunidad, etcétera. La pregunta es: ¿estamos llevando la presencia de Cristo y los caminos de Cristo a esa vida, o lo estamos viviendo así en nuestra propia fuerza? Así que aquí Jeremías dice: maldito es el que intenta hacer esto en su propia fuerza. Va a ser como una zarza en el desierto. La imagen aquí es como un arbusto, un bush, ¿verdad? Algo que no crece muy alto. Y el resultado es que posiblemente crezca y tenga vida, pero se pierde de todo lo demás. Hay una sequedad espiritual, posiblemente también una soledad, viviendo aparte de lo que Dios quiere para esa persona. Pero miren que hay un camino diferente posible. Versículo 7. Pero al contrario, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Ahora, aquí otra vez posiblemente diga: bueno, yo ya puse mi confianza en Él. Pero no solo es un acto de una vez. Es un acto diario, es un acto constante. Y en realidad, ¿cómo demostramos nuestros valores? Los valores reales los demostramos con nuestras acciones, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestra agenda, con nuestras prioridades, con nuestras finanzas, con todo lo que en realidad nos importa. Eso es lo que en realidad nos dice que estamos dándole prioridad. Y eso es lo que en realidad nos dice en qué o en quién estamos confiando. Y aquí la contraimagen que nos da es que el que confía en su propio camino va a ser como este arbusto. Pero el que confía en Dios, el que le pone todo: te doy, Dios, mi agenda, te doy mi vida, te doy mis deseos, te doy mi trabajo, quiero caminar en tus caminos. Esa persona, miren la promesa, al contrario, versículo 8, esa persona será como un árbol plantado junto al agua. Ven ahí el contraste, ¿verdad? No solo un pequeño, no solo un arbusto pequeño, sino que un árbol. Me encanta esta metáfora porque podemos entenderla, ¿verdad? A mí me encantan los árboles, pero es algo que descubrí más tarde en mi vida, porque yo crecí en El Paso, Texas.
El Paso es un desierto y no sé si ustedes saben, pero hay pocos árboles y los que hay solo están como así de alto, ¿verdad? Yo los puedo casi medir. No, entonces cuando salí del Paso, cuando comencé a ver, entonces descubrí los árboles, ¿verdad? Casi que hasta el techo ahí llegan unas cosas gloriosas que yo he visto en otras partes del mundo. He tomado unas fotos de unos árboles que me gustan. Aquí les comparto un par de árboles en otoño en Kansas City. ¿Sabían que los árboles cambian de color? ¡Wow! ¿Verdad? Eso a veces si no lo vemos, no lo sabemos. Aquí hay otro árbol en Arkansas donde viven mis hijas. Qué bonito, ¿verdad? Estos árboles. He llegado yo a admirar la belleza de los árboles, pero también hay algo en la fuerza de los árboles que me atrae mucho la atención. Estas siguientes dos fotos son de árboles en Wimberley. Es aquí como a 5 horas aquí en el centro de Texas. Me impresiona no solo la altura, pero sino las raíces también ahí tan fuertes, tan grandes. Y el siguiente árbol, no sé si lo pueden ver ahí, pero tiene un letrero que se llama, ahí le pusieron un nombre. El nombre es Big Daddy o Papá Grande. Y así se ve el árbol, ¿verdad? Es algo muy fuerte, muy alto. Y probablemente sobrevivió a algunas sequías, unas tormentas. ¿Y cómo? Pues noten la ubicación de estos dos árboles. No se ve muy bien en las fotos, pero esos árboles están plantados junto a las corrientes. Son árboles plantados junto al agua y extienden sus raíces hacia una corriente. Y por eso tienen esta fuerza. Entonces, a lo que voy esta tarde es que plantando raíces en las prácticas de Jesús nos promete 5 cosas. La primera cosa que vemos es que nos promete la fuerza de un árbol, al contrario de un arbusto, de Jeremías 17:8. ¿Por qué? Porque al plantarnos en los caminos de Cristo nos da fuerza. Yo he observado a mis hijos, tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Y los he observado crecer en su camino con Cristo. Cada uno de los hijos lo hace de manera diferente, ¿verdad? Cada uno tiene su propia expresión. Los otros 2 son un poco más privados, pero mi hija mayor es un poco más abierta en su vida espiritual. Y la he visto crecer, mi hija Ana, en su vulnerabilidad y disposición de compartir su camino con Dios públicamente, tanto los momentos altos como los bajos. Y confía ella que su experiencia puede ministrar a otros. En esta foto de ella está bajo nuestro primer árbol, esa casa donde vivíamos en McAllen durante el año 2000 al 2010, así que por 10 años vivimos ahí. Cuando llegamos a esa casa, había una ramita tierna, así como de altura de este tamaño. Yo podía pararme sobre esa rama y después de 10 años, ahora lo pueden ver un poco. Fue un árbol muy grande que ahora está sobre nosotros. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo creció mi hija y el árbol a la misma vez, verdad? Se necesitó tiempo, se necesitó una consistencia, ¿verdad? De madurez, de tiempo, de crecimiento. Y a lo que vamos es esto, que la pasión es buena, la pasión para Dios es buena, pero la pasión se consume, ¿verdad? La pasión sube y baja, depende de cómo nos sentimos. Pero la práctica de hábitos diarios con paciencia y de deliberación, eso es lo que realmente nos edifica, nos ayuda a crecer. Y eso es lo que mi hija Ana ha hecho. Ella ha adoptado muchas de las prácticas espirituales de las que vamos a hablar. Y por eso yo veo en ella una fuerza espiritual que comparte con otros jóvenes. ¿Y de dónde viene esto? De las promesas de la palabra de Dios. Otra vez Jeremías 17:8 dice que si plantamos nuestras raíces en las prácticas de Jesús, ¿qué es lo que nos promete? Aquí vemos, no sé si tenemos el siguiente slide con las 5. Sí, ahí están, ok. Dice ahí, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. Ahí está la fuerza. Fuerza espiritual porque estamos plantados en la corriente de la palabra de Dios. ¿Qué más? No temerá cuando venga el calor. No temerá. Nos va a dar coraje o valentía. Y su follaje estará siempre verde. Tenemos resistencia o la habilidad de perseverar. En época de sequía no se angustiará. Nos promete Dios paz y ni dejará de dar fruto. Nos promete Dios salud y vitalidad. 5 cosas que Dios nos promete en este pasaje: fuerza, valentía, resistencia, paz y salud espiritual. No sé qué nos va a traer el año 2026,
pero yo sé que voy a necesitar más de estas cosas en el año que viene, ¿verdad? Siempre lo necesitamos en nuestras vidas. Y esto Dios nos promete. ¿Cuándo? Cuando nos plantamos en las prácticas de Jesús, cuando confiamos completamente en Él. Claro, no se sucede de noche a día, igual como un árbol. Necesita tiempo, necesita consistencia, estas prácticas, para que estas cosas, fuerza, valentía, resistencia, paz y salud, en realidad lleguen a ser cosas fuertes en nuestras vidas. ¿Me explico? ¿Sí? Espero que bien. Ok, amén. Así que volvamos ahora. Entonces, bueno, todo esto es bueno, Pastor David, pero ¿cómo logramos hacer esto? ¿Qué significa plantar nuestras vidas en los caminos de Jesús? Así que volvamos al ministerio terrenal de Jesucristo para esta examinación. Ahí vamos a encontrar los patrones, los hábitos, la forma de vida que pueden producir este tipo de árbol en nosotros. Por las siguientes varias semanas vamos a estar examinando Mateo 5 al 7. Así que si tienen sus Biblias, puedan cambiar ahí de Jeremías a Mateo en el Nuevo Testamento. Y por las siguientes varias semanas vamos a leer y examinar pasajes de estos tres capítulos entre Mateo 5 y 7, porque aquí Jesucristo está dando su primer sermón, que es algo claro, en esos primeros tiempos, hablando de las cosas primeras. Ese es el primer sermón de Jesús, se llama el Sermón del Monte. Y mientras que usualmente extraemos de este sermón las enseñanzas de Cristo, hay muchas buenas enseñanzas, esta vez me gustaría extraer las prácticas que Jesucristo nos enseña o nos modela para nosotros, y verán estas prácticas mientras cubrimos estos pasajes, ¿ok? Vamos a ver tres prácticas rápidamente esta tarde. La primera es la práctica de silencio y soledad. Vean Mateo 5, versículos 1 y 2. Hablando de Jesús, cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Ahora, aquí noten la secuencia de lo que está pasando. Jesús ve a las multitudes y en vez de engancharse con ellos, en ese momento subió a la ladera del monte. Ahora, claro, durante todo su ministerio, Jesús va a tomar mucho tiempo con las multitudes, ¿verdad? Él ama a todos y quiere ministrar a todos. Pero hay momentos, no solo aquí, sino a través de todo el evangelio, cuando Jesucristo se aparta de las multitudes, ¿verdad? Cuando Él se levanta temprano para tener un tiempo en silencio con el Padre, o como en esta ocasión con sus discípulos. Y sus discípulos aprendían las cosas esenciales cuando ellos se reunían en este tiempo aparte, este tiempo de silencio y soledad. Ahora, la palabra soledad no se traduce muy bien, ¿verdad? Significa un poco más como tristeza, pero la idea es de estar en solitud, de estar solos con Dios en el silencio. Y ahí es donde Dios los enseña, donde Jesucristo les enseña. Se necesitaba cierta separación y de igual manera yo veo que en nuestra época en que vivimos necesitamos una separación, por lo menos 1 o 2 veces al día de los noticieros de 24/7, ¿verdad? De las redes sociales que siempre están ahí, de todo el ruido, todas las voces que tenemos en nuestras mentes. Necesitamos tomar, aunque sea 3 o 4 o 5 minutos, 1 o 2 veces por día, para estar en silencio delante de la presencia de Dios. Es increíble cómo eso puede ayudarnos con la ansiedad, con la paz. A veces cuando yo solo tengo unos momentos así brevemente y estoy muy ansioso, me gusta así respirar profundamente y luego sacar ese respiro. Pero al hacerlo, hablo el nombre de Dios Yahweh, o sea, el nombre de Dios Yahweh, ¿verdad? O sea, respiro Yahweh. Solo es una oración muy breve, muy sencilla, pero me ayuda a tener ese tiempo de silencio enfocándome en Dios. Trato de hacer esto en la mañana cuando me levanto, antes de levantar mi teléfono, que mi móvil, y ahí está la lucha, ¿verdad? A veces quiero levantarlo, a ver quién me envió algo, a ver qué está pasando. Entonces mi esposa y yo estamos tratando de dormir con los móviles más lejos de la cama, para que al despertar
Tome un poco de tiempo en silencio y en soledad con Dios. Necesitamos eso, hermanos, para vivir diferentes vidas, para poder no ser metidos en la corriente de todo lo que está en la cultura, en la sociedad, lo que les preocupa a todos. Para poder tener esa vitalidad espiritual, necesitamos ese tiempo de silencio y soledad. Creo que es bueno en la mañana o en la noche antes de dormir, pero también al mediodía. Tengo una alarma para mi celular que me recuerde a cierto tiempo de mediodía de parar lo que estoy haciendo y tomar 5 minutos en silencio con Dios. Esa es una de las prácticas que creo que necesitamos recuperar como creyentes, no solo en el templo de Dios, pero en nuestras vidas diarias. Es una de las prácticas que nos va a dar esa fortaleza del árbol de Jeremías 17 para poder escuchar la voz suave de Dios en la quietud. Una práctica más es la palabra de Dios todos los días, como un pan diario. Mateo 5, 17 al 20, no lo voy a leer todo, pero aquí dice Jesucristo en el 5:17: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. O sea, hablando del Antiguo Testamento. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo nos está diciendo aquí que toda la palabra de Dios es importante, no solo el Nuevo Testamento. A veces es fácil leer el Nuevo Testamento porque como que nos relatamos más a lo que está diciendo ahí, está la vida de Jesús. Pero Dios quiere que nosotros consumemos la palabra de Dios en su totalidad, del antiguo al nuevo, del principio al fin. Así que lo que quiero enfatizar esta tarde es: ¿tienes un hábito diario de darte el pan diario de la palabra de Dios, de las Escrituras? Porque aquí vemos que Jesucristo nos está enfatizando que necesitamos la palabra de Dios. Esto lo dice también en otra parte, que es un pan diario para nosotros. ¿Quién aquí come cada día? Por lo menos una vez. Muy pocos. Mentirosos. No, todos comemos por lo menos una vez, 2, 3 veces, ¿verdad? Espiritualmente necesitamos lo mismo. Necesitamos la palabra de Dios que nos alimente y que nos dé dirección, que nos dé sabiduría. Muchas veces como cristianos también nos confundimos, no sabemos qué hacer, y la palabra de Dios nos puede dar la sabiduría que necesitamos para cada día, pero no nos estamos alimentando con esa sabiduría. Así que les animo que tengan un plan, que están leyendo la palabra de Dios sistemáticamente cada día. Ahora, si no tienen uno, comenzando esta semana les vamos a compartir uno a la cual les invito a que lo hagan conmigo. Eso es un plan muy sencillo llamado Una Historia. Lo desarrollamos para Calvary, para que ustedes y yo leamos un capítulo al día por 6 días a la semana. El 7º día pueden venir al templo, descansar o escuchar la palabra con todos. Pero la idea de este plan es no solo leer de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Sino que es de leer diferentes capítulos cada día que nos van a dar la perspectiva de una metanarrativa de la Biblia de principio a fin, de cuáles son los temas de la Biblia que corren del principio hasta el fin, comenzando con la creación, la caída, la redención y la nueva creación que viene. O sea, es un plan temático, no es un plan cronológico. Y va a ser muy sencillo. Aquí están los primeros para esta semana. La siguiente semana les daremos más maneras de poder llevarse esto a casa. También por las redes sociales va a estar. Pero es un plan que si cada día leen un capítulo, vamos a estar viendo los temas de la Biblia como una historia de principio a fin. Así que por eso ven no solo Génesis para el principio, sino que Salmo, Juan, Colosenses, porque todos esos capítulos hablan acerca de la creación y lo primero, las primeras cosas que Dios hizo y a lo que Dios nos llama. Pero aunque utilicen este plan o otro, no le hace. Les invito, les animo, les ruego, tengan un plan de lectura bíblica diaria, porque los alimentará y nos ayudará a ser como ese árbol de Jeremías 17. Y la última práctica que les quiero compartir, que después creo que en febrero vamos a predicar más profundamente, porque tiene muchas cosas que explicar, es la idea de un Shabbat, un sábado.
Creo que un domingo aquí Eder Ibarra dio un mensaje acerca del sábado, pero queremos expandir esto un poco más, porque es una práctica que otra vez hemos desamparado, hemos dejado ahí a solas, pero que es una práctica que honra a Dios, que hemos descartado, pero que en realidad nos puede ayudar a tener un balance, un ritmo en nuestras vidas para poder honrar a Dios, parar, descansar, deleitarnos en lo que Dios nos ha dado y adorarle. Para la mayoría de ustedes posiblemente el domingo puede ser el mejor tiempo, ¿verdad? Pero no solo venir al templo, pero ¿en qué otras maneras están practicando un sábado, un día aparte? Por ejemplo, y no queremos ser legalistas, ¿verdad? Pero por ejemplo, una cosa que mi esposa y yo estamos tratando de comprometernos es que en ese tiempo de sábado que no vayamos a comprar cosas. Ahora, claro, si necesitamos una medicina, vayamos a comprar la medicina, ¿verdad? Pero la idea es que por 24 horas no vamos a querer más. ¿Me entienden? Por 24 horas vamos a deleitarnos en lo suficiente de lo que Dios nos ha dado. Qué importante esa práctica, ¿verdad? Porque hoy en día con Amazon pueden recibir cosas, pueden comprar cosas 24/7, ¿verdad? No hay paro, no hay pare, no sé cómo se dice, no para. Pero como creyentes, ¿qué si nosotros paramos 24 horas y decimos, por 24 horas no voy a comprar nada? Porque yo voy a decir, Jesucristo, lo que tú me has dado es suficiente y me deleito en ti. Es solo una manera de expresar una práctica, una manera de practicar un sábado, un Shabbat. Pero como les dije, vamos a explicar esto más profundidad en unas semanas adelante. Pero la idea es que examinen sus horarios y vean, no tiene que ser 24 horas, ¿verdad? No tenemos que ser legalistas. Pero hay un tiempo cada semana que podemos apartar para en realidad vivir en un ritmo diferente que el resto del mundo. Todo esto es algo muy práctico porque en Mateo 6:33, donde dice busquen primero el reino de Dios, ¿qué dice? Que todo lo demás se nos añadirá, ¿verdad? Será añadido. O sea, Dios quiere, Dios entiende que hay cosas muy prácticas que nos desvían, que nos distraen, pero Dios nos está diciendo, si tú pones primero mi reino y mis prácticas, que todo lo demás estará en su perspectiva. ¿Qué más práctico puede ser eso? Bueno, hermanos, les voy a pedir que inclinen sus rostros en oración para concluir este tiempo y para prepararnos también para otra práctica que hacemos aquí cada mes, que es la práctica de tomar la Santa Cena juntos aquí como congregación. Pero antes de eso les invito a reflexionar un poco en este mensaje. Señor y Dios, te damos gracias por la visión que nos das a través de Jeremías, la opción que tenemos, que podemos ser un pequeño robusto o podemos ser un árbol plantado junto al agua, con fuerza, con paz, con la habilidad de reproducir, con valentía. Señor, estas son cosas que todos necesitamos en nuestras vidas, todos lo queremos más. Y pedimos, Padre, que tú nos ayudes a desarrollar ese tipo de vida. Gracias, Señor Jesús, que tú nos has modelado, nos has instruido a tener prácticas espirituales, prácticas que afectan nuestro horario, que afectan nuestros cuerpos, que afectan nuestras prioridades, pero que al implementarlos podemos tener esa vida como ese árbol, con fuerza, con paz, con valentía. Queremos, Señor, que nos des todo esto en este nuevo año. No sabemos los retos que vamos a enfrentar, pero sabemos que tú ya estás delante de nosotros, que tú ya estás proveyendo. Y Señor, ayúdanos a desarrollar estos hábitos para que nuestros hábitos en realidad reflejen tus prioridades en nuestras vidas. Señor, no queremos ser legalistas. Ayúdanos a ser simplemente fiel, obedientes a tus caminos para poder demostrar un mejor camino a los que están sufriendo, a los que tienen necesidad. Porque, Señor, a fin de cuentas todo esto es para formarnos, para que seamos más como tú y para que podamos brillar tu amor y tu luz al mundo alrededor de nosotros. Así que danos, Señor, la oportunidad esta semana de examinarnos, de poner en práctica estos hábitos espirituales que nos ayuden para bien
y que te glorifiquen en nuestras vidas, Señor. Y ahora, Padre, al poner nuestra atención en la Santa Cena, te damos gracias que Jesucristo, tú viniste en la forma de un hombre, tú te entregaste tu cuerpo completamente por nosotros, cuerpo y sangre. Tú no fuiste algo simplemente espiritual, sino una persona física que te entregaste a nosotros. Y eso, Señor, te damos gracias porque tú entraste a nuestro mundo real, nuestro mundo tangible. Y entonces podemos tener la certeza que tú estás con nosotros a través del sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo que nos has dado.